estás aquí, a punto de moverse un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Ella
Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Tu promesa, tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú ahí estás. Gracias, porque tú estás hoy aquí, Señor. Dale la bienvenida al Rey con un fuerte aplauso. Amén. Porque en esta mañana le damos nuestra mejor adoración al Señor. ¿Cuántos están listos para alabar al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, no importa lo que pase, yo voy a permanecer siempre alabándote? Yo siempre voy a permanecer buscando en ti. ¿Sí, amén? ¿Por qué no le haces ese fuerte aplauso al Señor? Permaneceremos en ti para siempre. A ver si puedes cantar con nosotros. Fíjate, dice. Oh, 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 oh. A ver, hazlo. Oh, 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 oh. Otra vez, venga. Oh, 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 oh. Una vez más. Oh, oh.
Saltamos, Señor. No hay nadie como tú, no hay nadie que se pueda comparar. Y hoy el anhelo de nuestro corazón es ser llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia. Queremos ser llenos de ti, Jesús.
de Dios. Qué bendición, hermano, que podemos estar aquí. Apenas platicaba aquí con Iván, le decía, se acaban de los fríos y ahora el calorcito. Gloria a Cristo, que aquí podemos disfrutar todo, ¿verdad? Hay regiones del país y de otras naciones donde es un caos el frío y un caos el calor. Nosotros no, aquí estamos contentos y agradecidos con Dios. Amén. Gracias a Dios. Diga conmigo, yo soy, dígalo fuerte, yo soy lo que la Biblia dice que soy. Diga conmigo, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo voy a hacer lo que la Biblia dice que voy a hacer. ¿Cuántos se lo creen? ¿Saben por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa y tiene autoridad. Y cuando la palabra de Dios expone, entonces Dios cumple el propósito por el cual la envía. Amén. De manera que, gracias a Dios, le voy a pedir de favor que me acompañe y vaya conmigo al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Y esta parte que en lo personal me gusta mucho. Quiero iniciar este tiempo de palabra con esta porción de la Escritura, Isaías capítulo 6, y precisamente en esa visión que Dios le da al profeta Isaías, con esto iniciamos esta palabra de este día. Isaías capítulo 6, ya lo tienen, dice la palabra de Dios. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Vamos a orar. Ore conmigo. Padre, te amamos. Te damos tantas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder recibir por los sentidos tu palabra de vida, tu palabra de poder. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, lo hemos apartado para venir y recibir de ti esa palabra que transforma, cambia, que lava y limpia los corazones, pero que también da sabiduría y entendimiento. Tú, Señor, eres el que abre ese campo espiritual en nuestros corazones para recibir la encomienda divina. Te amamos, Dios, y pedimos: habla a nuestras vidas, Señor, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué precioso relato, ¿verdad? Y poderoso relato de parte de Dios. Déjeme decirle que esta es la forma de cómo Dios se manifiesta al mundo, a través de personas escogidas,
a través de personas que en un momento dado de su vida tienen el deseo en su corazón de acercarse a Dios para conocerle y para oír la voluntad de Dios con toda la intención de poner por obra sus instrucciones, sus mandamientos. La Biblia nos dice que en un momento dado el profeta Isaías tuvo esta visión. En el año que murió el rey Usías, fija la fecha, fija lo que distinguía el momento y relata: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y él está diciendo: tuve una visión de la majestad, de la autoridad y del poder del Dios de Israel. Y dice la palabra de Dios que el profeta relata y dijo: y lo vi sentado en su trono, y había serafines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían su rostro, y con 2 volaban. Y uno al otro se decía: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice la palabra: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Yo que vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, yo mismo soy de labios inmundos. Y cuando reconoce el profeta esto, y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, tomando del altar un carbón encendido, y vino y dijo: aquí esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y dice: entonces oí la voz del Señor, miren, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Amado, este es el propósito y el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. En primer lugar, Dios se da a conocer. Pero déjeme decirle que hay un momento y una condición especial. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión alguien nos invitó: oye, mira, quiero hablarte de Dios? Dijeron: no me hables ahorita, yo no quiero oír nada de Dios. Oye, quiero invitarte a una reunión, y dijimos: no queremos ir a una reunión. Pero hay un momento en la vida, y yo creo que Dios es paciente. Dicen que es lento para la ira, pero es grande en misericordia y paciente, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y espera el momento indicado donde usted y yo estamos más dispuestos para oír de Dios. Estamos más dispuestos para conocer al Dios de la Biblia, al Dios Todopoderoso. Y entonces Dios lo aprovecha. Y en ese momento le da la revelación y le da la visión. No es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con una humanidad como la nuestra. El profeta Joel, en el capítulo 2, versos 28 y 29, él dice: en aquellos días yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y entonces vendrán visiones, va a haber sueños y visiones del Espíritu Santo. No porque tuvimos una gran cena y no la digerimos bien, no porque hay gente ansiosa de conocer las cosas ocultas y buscan donde no deben. No, el Espíritu de Dios dice: va a venir, y Él, por medio de Él, van a tener sueños y revelaciones del Espíritu en ustedes. El profeta tiene algo importante que nos relata para todos. Y lo primero que hizo fue la majestad de Dios, ver el poder y la majestad del Dios creador del universo. En segundo lugar, le fue revelada la majestad, el poder y la santidad. Tenemos un Dios santo, en donde no hay
comunión con las tinieblas ni el pecado, nada permanece y prevalece en su presencia. Cuando el profeta se da cuenta de esta condición y atributo del Dios omnipotente, él mismo dice: ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y él conocía la ley era que no había hombre que mirara a Dios y siguiera viviendo. Por eso él dijo: ay de mí, que soy muerto. Pero inmediatamente dice la palabra de Dios que uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y vino hacia él y le dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tenemos una visión y un encuentro con la majestad y la santidad de Dios, lo primero que sale a la luz es el pecado de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios empieza. El proceso es que tengas un encuentro personal con Jesucristo a través de su palabra. El proceso es que haya un momento donde la condición que tienes sea la perfecta para tener ese encuentro con tu Dios. Segundo paso es que te exhibe, es que cuando estás frente a la santidad de Dios, el pecado queda expuesto. El pecado queda expuesto con un propósito, no para condenarte, no para hacerte sentir mal, no ¿sabes para qué? Para ser eliminado, para ser cancelado, para ser quitado de tu mente y de tu corazón. El profeta dice: inmediatamente tomó un carbón del altar de Dios con unas tenazas y vino hacia mí y dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando esto sucede, dése cuenta que está quitando, está limpiando primero el encuentro, esa parte, ese momento donde tú tienes y parece que es tan claro Dios que se revela a tu vida. Segundo lugar, la exposición del pecado nuestro, donde decimos: pero yo no puedo estar frente a la santidad de Dios. Y lo primero que hace Dios es que te recuerda que el pecado ya fue abolido, ya fue quitado del medio, que Jesucristo en la cruz del Calvario pagó para limpiar tu pecado. He aquí que esto tocó tu vida, tu corazón, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y la palabra de Dios dice: y después de eso oí la voz del Señor. Parece que es esa voz que se escucha en medio de muchas, pero es la voz que tu alma y tu corazón anhelan oír. Es la voz exclusiva de Dios para tu vida. Es esa palabra que sale de la generalidad de la palabra logos, y viene la palabra rema, lo que vamos a ver ahora, es la palabra que Dios te tiene reservada para ti. He aquí, dice el apóstol, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una palabra escogida para el momento, una palabra escogida para el que estaba atento, escuchando, viendo, recibiendo de la visión de Dios. Lo interesante del profeta es que: y respondí, heme aquí, envíame a mí. Había una encomienda y él dijo: yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Y la respuesta de Dios dijo: anda y di a este pueblo. Y usted puede ver todo el libro del profeta Isaías y puede ver todo lo que hizo y cómo habló a la nación de Israel y todo lo que dijo. Déjeme decirle que hay un momento en la vida de cada uno de nosotros en donde ese encuentro personal con Dios nos cambia por completo. En algún momento yo me sorprendía de cómo ahora podía entender la palabra, de cómo mi corazón la recibía. Para mí era tan simple cuando en otro tiempo yo no entendía nada. Me era velado todo. Me podían leer y escuchar y no entendía nada. Yo mismo leía y no entendía nada. Pero a partir de un momento entendí con claridad. Pude escuchar la voz del Señor. Y después hasta pude hablar la palabra. Y déjeme decirle que es exactamente lo que Dios quiere seguir haciendo en su pueblo. Él dijo: anda y di a este pueblo.
Dios siempre se refiere en primer lugar, en primera persona, a la nación de Israel, a su pueblo. Y el Espíritu Santo de Dios hoy, en primer lugar, va a hablarnos a nosotros, a usted que está aquí en este lugar. Así es de que, listos para recibir esa palabra de Dios. Denle la gloria a Jesucristo. Gracias a Dios. Qué bendición. Vamos a la palabra. Yo quise recordar, tocamos hace unos días, tocamos esta parte de la Escritura, nada más la mencionamos, pero hoy quiero también comenzar el tema con Lucas capítulo 5, verso 5, nada más. Usted conoce ese pasaje, pero qué bendición, hermanos, estar frente a la palabra de Dios. Quiero animarle, alentar su corazón y decirle, esto es, miren, cuando se está ante la palabra de Dios, también se está ante la presencia del Dios que habla. Amén. Y cuando estamos escuchando la voz del Señor, estamos recibiendo el aliento de vida. El Espíritu Santo se está moviendo. Le estamos dando campo para que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Cuál es el riesgo y el peligro? Que dejemos de oír la palabra de Dios, porque entonces otras voces hablarán a nuestra mente y a nuestro corazón y tendrán tanto interés como el que tiene Dios mismo, de que escuchemos con atención y para poner por obra sus mandamientos, y Él pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Por otro lado, estará el mundo y el príncipe de este mundo interesado en que usted oiga lo que ellos hablan, para apartarlo y alejarlo de la vida de Dios. Y entonces ellos puedan cumplir el propósito, robar, matar y destruir, traer destrucción a su vida. De manera que el estar aquí y oír la palabra es un campo, es el espacio que abrimos para que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas y cumpla el propósito por el cual tenemos la palabra más segura, la palabra del Dios Todopoderoso. En Lucas capítulo 5, verso 5, dice la Biblia, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Todos recordamos este hermoso pasaje, la pesca milagrosa, pero creo que de todo lo que pasa, esta es la clave, es el punto central, ¿verdad? Pedro no ocultó su desaliento, su decepción de sí mismo, no ocultó su cansancio, su fatiga, no ocultó nada de lo que estaba viviendo, de su realidad. Pero a pesar de todo eso, él dijo algo interesante. Toda la noche hemos estado pescando y no pescamos nada, absolutamente nada, mas en tu palabra volveré a echar la red. Pedro estaba exaltando y estaba declarando, tu palabra tiene poder, y si tú lo dices, se va a cumplir lo que tú digas. Y si yo echo la red, seguramente los peces saltarán a la red y yo podré hacer una gran pesca. Y eso es lo que pasó. Pero primero, Pedro tuvo que oír la palabra y Jesús diciéndole, echa, boga para adentro y echa la red. Y dése cuenta que por encima de sus prejuicios complejos, su propia realidad, dijo, está bien. Todo apunta negativamente, mas en tu palabra echaré nuevamente la red. Le hemos titulado a este mensaje, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es el conducto para que el Espíritu Santo de Dios venga y cumpla el propósito, porque no va a venir sobre alguien que no conoce la palabra. El Espíritu Santo viene y nos abre el entendimiento y nos revela lo que Dios dice. Hay personas que se conflictúan, hay personas que vienen, está bien, puede venir con los líderes, todos los líderes debemos estar capacitados para dar una razón de nuestra fe. Y la gente viene, oiga, fíjese que tuve un sueño, ¿verdad? Tuve
un sueño y quiero saber si es de Dios o no. Y uno le pregunta, ¿y qué soñó, hermano? No, y empiezan a decir unos grandes relatos. Y si esos relatos no tienen concordancia, no tienen relación con la palabra de Dios, no es algo que te ayude, no es algo que te exhorte a cambiar tu actitud, no es algo que te traiga paz porque Dios lo dice, entonces échale la culpa a las sardinas que te comiste anoche, o a lo que la gente está buscando en lugares donde no debe buscar. Pero normalmente cuando hay una relación con la palabra, decimos, mire, aquí está en la palabra y algo Dios está hablando, si es acorde a la palabra de Dios, trae una revelación de la palabra, es la confirmación, y esto es el Espíritu Santo de Dios hablándonos hoy. Adelante, por favor. La palabra de Dios, Logos, es la palabra escrita. Usted tiene una Biblia o en su celular o donde usted pueda buscar la palabra y va a encontrar todos los 66 o 73, según la versión que tenga, libros de la Biblia. Va a encontrar los libros de los profetas, los salmos, los proverbios. Va a encontrar el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas paulinas, el libro de Apocalipsis, todos los libros ahí. Pero esa palabra cerrada, esa palabra ahí es la palabra escrita, es la palabra de donde Dios echa mano para traer la palabra que nosotros necesitamos. La palabra de Dios, Rema, esa es la palabra exacta, revelada por el Espíritu Santo en un momento específico. Es la palabra que de la lectura, de la predicación, esa palabra que hace clic en su corazón. Podemos leer muchos pasajes, pero no todos hacen clic en nuestro corazón. No todos hacen el efecto que una palabra, un versículo o algo hay que toca las fibras de nuestro corazón y entendemos y decimos, eso es lo que yo estaba esperando. Esa es la palabra que yo necesito. O a veces decimos, caray, yo venía por otra cosa, yo venía a pedirle a Dios que me bendijera, que prosperara, que multiplicara, y lo que Dios me ha dicho es que hoy me ha perdonado mi pecado. Y usted no sabe, pero esa es la palabra Rema, es lo que uno necesita. De toda la palabra Logos, de todo lo que está escrito y todo lo que se pueda decir, solo hay una palabra escogida por el Espíritu Santo para sembrarla, para ponerla exactamente en su corazón. Adelante, por favor. Y luego viene la palabra profética. Y la palabra profética es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo sobre un hecho o circunstancia que aún no acontece. Y es aquí donde se queda sembrada la semilla de la fe, la esperanza en el corazón del hombre. Es aquí donde Dios le dice, mira, tú has estado esperando, has estado viviendo esto, pero yo voy a hacer contigo algo. Y entonces nos quedamos con esta palabra profética, la guardamos, la hacemos nuestra y esperamos su cumplimiento. Y mientras esperamos, podemos tener la certeza y la seguridad de que si Dios lo ha dicho, Él en su tiempo lo hará. Amén. De manera que gracias a Dios porque hoy todo se acomoda. Adelante, por favor. Dios promete oír nuestro clamor. Hablemos lo que aprendemos de la palabra. En Isaías 41, verso 17 y 18. Adelante, por favor. El profeta nos habla aquí y nos dice, a los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Mire, cuando leíamos el pasaje del profeta Isaías, ahí en el capítulo 6, podíamos ver que el profeta tenía necesidad de tener una visión de la majestad, de la santidad de Dios, pero también al mismo tiempo le fue revelada la condición espiritual que él tenía, pero todo para ser corregido, para ser restaurado y para dar la encomienda divina. Y déjenme
decirle que Dios no ha cambiado. Y Él habla a los corazones secos, aquellos que de repente no hemos sido expuestos a la palabra y de repente pues no entendemos nada, hemos tenido poco interés y necesitamos que haya algo que surja en nosotros para poder anhelar, escuchar y poder entender y así comprender el propósito de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga y cumpla su propósito. Aquí el Señor dice: yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Isaías ya insistía en esto. Yo, Jehová, los oiré, yo los oiré. De manera que espera Dios que hablemos. Al profeta Isaías, después de todo el proceso, le dijo: anda y di a este pueblo. Y esto es cuando usted ya lo ha recibido, lo ha entendido y ahora hasta lo comparte. Ahora puede hablar de su experiencia, puede decirle a otros lo que usted ha experimentado, lo que ha recibido, lo que Dios le ha dado. Ese es el proceso de Dios a través de su Espíritu Santo. Adelante, por favor. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Insistimos en este tiempo porque uno de las figuras que Dios usa para decir que el Espíritu Santo vendrá es el agua, son los ríos de agua viva. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y esto es que hablaba de la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y es que Dios lo que ve es que empieza a ver, déjeme abonar a nuestro favor, ¿verdad? Pero la condición de este mundo es evitar que esto suceda. Y de repente nos sentimos como en tiempos de sequedad, desérticos. No tenemos el avivamiento, no sentimos el correr de esos ríos de agua viva. Y Dios dice: bueno, llegará un momento en que yo haga lo que ustedes necesitan. Abriré ríos en medio de la tierra seca y de su interior correrán esos ríos. Y déjenme decirle que eso es lo que Jesús está hablando también en Juan capítulo 7:35, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo en su iglesia para nosotros. Adelante, por favor. Declaremos la palabra de Dios sobre nuestra necesidad, y esto es importante. Usted y yo necesitamos tener fresca en la memoria la palabra del Señor. Esa palabra que hace que, y déjeme decirle para alentar su corazón, no hay necesidad de aprenderse el libro, el versículo. A veces es la palabra de Dios. ¿Sabe que la Biblia en su original, los pergaminos originales, no tenían capítulos ni versículos, ¿verdad? Solo tenían... el autor tampoco venía al principio, después se daba cuenta, y por orden y para estudio y por amor a nosotros lo hicieron así de práctico y sencillo, pero simplemente eran cartas escritas y seguidas, ¿verdad? De continuo todo, y a nosotros nos las pusieron de esa manera para que pudiéramos facilitar nuestro estudio, el estudio de la palabra. De manera que lo importante es que la palabra se quede en su corazón y que posteriormente usted la pueda declarar con su boca, declarar la palabra de Dios con su boca. Y usted recuerde y diga: es que la palabra de Dios dice, y se la declare. En primer lugar, para usted. En segundo lugar, para su propia necesidad. En tercer lugar, para su casa, su familia. Lo vamos a ver después. Ezequiel 37, del versos del 1 al 4, está este pasaje de esta visión que le da al profeta Ezequiel, el Señor. Y dice la Biblia ahí, dice en el verso 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Parece que el profeta hizo hincapié en
esta parte. Y al hablar de esto, no habla más que de una condición de la nación de Israel de sequedad. No había avivamiento, no había el fluir del Espíritu Santo, no había el gozo, la alegría, la fe. Estaban desanimados, desalentados. No había la palabra que pudiera motivarles a permanecer creyendo y esperando en lo que su Dios les había prometido. Le hizo ver esta visión y dice: y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Adelante, por favor. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Primero la palabra de Dios y después le dijo: profetiza. Declara la palabra sobre esa sequedad, sobre esa necesidad. Declara la palabra sobre lo que estás viendo, sobre aquello que es la realidad. Y ese es el propósito, hermano amado, de venir a recibir la palabra de Dios. Dejamos el campo listo para que el Espíritu Santo se mueva y cumpla el propósito por el cual nos envió su palabra. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oír la palabra de Jehová. Déjeme decirle que van a venir tiempos que todos tenemos que pasar, tiempos de sequedad, tiempos donde no sentimos la emotividad o el deseo de buscar, de hacer, de cumplir el propósito de Dios. Y entonces es cuando nosotros tenemos que declarar la palabra, ¿verdad?, sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Pero tiene que ser una palabra audible y tiene que ser la palabra de Dios. Adelante, por favor. Aprópiese de lo que Dios promete, haga las suyas. Haga suya la palabra del Señor. Del 5 al 7 de Ezequiel 37. Adelante, por favor. Dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cuántas veces enfrentamos el desaliento, el desánimo? Tú no puedes, no es para ti, se te pasó el tiempo, cosas de esas en las cosas de Dios. Cuando estamos escuchando que Dios está moviendo en otros lados, con otras personas, las familias están cambiando, los matrimonios se están restaurando, los jóvenes están viviendo momentos interesantes y decimos: pero eso no lo veo en mí, yo no lo veo en mi casa, no lo veo en mi familia. Y entonces es el tiempo de declarar la palabra sobre nosotros. Parece que Dios fue claro con el profeta y le dijo: vamos, declara la palabra, profetiza, declárala de forma audible. Empieza a declarar esa palabra que necesita este pueblo. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hemos hablado durante todo este tiempo, y creo que todo el año seguiremos hablando, que la obra es del Espíritu Santo de Dios, y que a usted y a mí nos toca acercarnos a la presencia de Dios, escuchar con atención y disponer nuestro corazón y decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi vida. Voy a creer que tú eres Dios y no hay nada imposible para ti, y que lo que tú me estás hablando, tú lo vas a hacer. Y que voy a ver ese milagro que anhelo y que he anhelado. Y que aunque el día de hoy, hasta hoy, lo he intentado, lo hemos creído, pero no pasa nada, voy a decir lo que Pedro dijo: Señor, estamos cansados y decepcionados, pero más en tu palabra volveré a creer. En tu palabra volveré a esperar. En tu palabra creeré que lo que tú dices lo vas a hacer. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria a Cristo? Amén. Oh, Dios, gracias, Señor.
Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Adelante, por favor. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Mire el proceso de restauración, de edificación, es que empieza por juntar los huesos. Vea cómo todo va en el orden, en perfecto orden. Después de esto sigue los tendones, unidos por tendones. Luego viene la carne que los cubre y luego la piel. Dese cuenta cómo Dios hace todo en orden. Adelante, por favor. Profeticé pues por el Espíritu Santo, declarando la palabra de Dios sobre usted. Profetice por el Espíritu Santo, declarando la palabra de Dios sobre usted. Cuando nosotros escuchamos y entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, empezamos a declarar la palabra sobre nuestra necesidad. Empezamos a declarar la palabra en la condición que nos prevalece. Empezamos a decir: Señor, tú has prometido, tú lo estás diciendo y yo lo voy a ver. Lo primero que voy a ver es que tú vas a poner fe en mi corazón. Señor, tú me vas a poner en la condición de poder ver el milagro. Yo voy a dejar quitar toda duda en mi corazón. Voy a confiar y esperar en lo que tú estás hablando. Voy a ver cómo tú empiezas y haces el milagro. Lo voy a ver, Señor. Yo no sé cuál sea esa área de su vida en la cual usted necesita profetizar. Usted necesita hablar la palabra de Dios e insistir en ella. Insistir en ella y no soltarla. Voy a ver el milagro de Dios en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo lo voy a ver. Adelante, por favor. 8 al 10. Y miré y aquí tendones. Primero junto los huesos, luego los tendones sobre ellos, y la carne cubriendo a los huesos. Subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Las condiciones están dadas, pero como todo, hermano amado, hay tantas intenciones correctas, hay esfuerzos humanos, hay gente que está cansada, fatigada, desesperada porque se esfuerzan en ellos mismos, están buscando en sus propias fuerzas que las cosas cambien y sucedan, pero déjeme decirle que por más que nos esforcemos, necesitamos que sea Dios mismo en la persona del Espíritu Santo provocando, realizando el milagro en nosotros. Y yo creo que hay un propósito y una intención. ¿Cuál? Que toda la gloria, hermano amado, que nadie vaya a querer vanagloriarse o jactarse por los hechos que son exclusivos de Dios. Que cuando el milagro suceda, usted reconozca que es por gracia, que es porque Dios así lo hizo, así lo ha hecho, así lo quiso, y entonces a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor para Él. Amén. Amén. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Adelante, por favor. Y me dijo: profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dígale al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Adelante, por favor. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y
estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Le quiero culminar en el verso 11 de Ezequiel 37 hasta el 13. Dice la palabra de Dios: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había una conciencia de que no había vida espiritual, Dios estaba lejos, ellos solos, desesperados, angustiados. Eso es. La revelación para el profeta fue: estos huesos secos son la iglesia de Dios, es la casa de Israel, son las familias, los matrimonios. Eso es. Parece que de repente vino todo. Dice el versículo 12: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Desde luego que no estaba hablando de un cementerio literal, estaba hablando de gente, estaba hablando de la nación de Israel. Estaba diciéndoles, esta es la condición que les prevalece, pero tú declara mi palabra. Declara mi palabra, diles huesos secos, oí palabra de Jehová. Y proclama el Espíritu llámalo, y venga sobre esos huesos secos, dice la palabra de Dios. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermanos amados, ¿será que es Dios el más interesado en soplar de su Espíritu Santo sobre nosotros para traer esa vida espiritual que necesita una nación como la nuestra, un pueblo como el nuestro? Nuestra casa necesita el avivamiento del Espíritu Santo, que nos podamos gozar, que podamos ver el fruto como orábamos en la mañana, que podamos conocer los dones y echar mano de ellos para gloria de nuestro Dios y beneficio de su pueblo. Que podamos caminar en el Espíritu. Y una y otra vez dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza y declara la llenura del Espíritu Santo. Quiero ver tres cosas en donde podemos profetizar. Abra conmigo el Salmo 1, estamos terminando. Salmo 1. Dice la palabra de Dios en el verso 3: dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Será que lo podemos declarar en primera persona? ¿Será que usted puede decir, yo voy a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que voy a dar mi fruto a su tiempo y mi hoja no va a caer, y todo lo que yo haga será prosperado? ¿Por qué no lo declaramos? Declárenlo conmigo, diga conmigo, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. Daré mi fruto a su tiempo y mi hoja no va a caer. Y todo lo que yo haga será prosperado. En el nombre de Jesús.
Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33. ¿Está el grupo de alabanza, por favor? Jeremías 33. Versos del 6 al 9. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y que con que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. ¿Será que podemos hablar en primera persona? ¿Será que podemos decir aquí que Dios traerá sobre mi vida sanidad y medicina, y me curará, y me revelará abundancia de paz y de verdad, y me hará volver como cautivo de Judá, y los cautivos de Israel me restablecerá como al principio, me limpiará de toda mi maldad con que pequé contra él, y perdonará todos mis pecados que contra él pequé, y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre, dice, y seré a él por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habría oído todo el bien que él me haga, y tomará y temblarán todo el bien, de todo el bien, toda la paz que él me hará. Aleluya. Y por último, Josué 24. Puede profetizar usted sobre su propia vida, sobre su salud, y puede profetizar sobre su casa. Josué capítulo 24, verso 15. Dice la palabra de Dios, verso 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses en quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Será que alguien puede decir: ¿sabe qué? Yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, pero no nomás para mí? Yo creo que para toda mi casa, toda mi casa. Un día yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo vamos a ver en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Póngase de pie. Si empezamos a declarar esta palabra sobre nuestra vida. Mire, nos han enseñado tantas veces y vamos a seguirlo compartiendo, pero es más fácil hablar de nuestros errores, ponernos calificativos a nosotros mismos. Soy un fracaso, nada me sale bien, soy un tonto, eso me pasa, cosas de esas. Y no hablamos proféticamente, no nos declaramos la palabra, no nos hablamos como Dios quiere que nos hablemos. Yo soy como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que voy a dar fruto en su tiempo, y mi
hoja no va a caer y todo lo que haga va a ser prosperado. Hemos tenido que decir que la palabra de Dios nos dice que no haga suyas las enfermedades, no son suyas. Es que mi problema de lo que sea, no, mejor declare sanidad sobre su cuerpo. Él me traerá medicina y me curará. Es su promesa. Él tomará mi carga en sus manos y la llevará, hará ligera mi carga. Él me bendecirá. Hay personas que es más fácil decir: es que mi casa es un desastre, mi hijo es esto, mi esposo, mi esposa, y empezamos a hablar. ¿Sabe qué? Es tiempo de decir: no, un día por el Espíritu Santo de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesucristo cambiaremos nuestra manera de hablar y ahora declararemos la palabra de autoridad, la palabra de poder, la palabra del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Vamos a adorar al Señor, y mientras adoramos yo le voy a pedir que profetice sobre su necesidad. Usted mismo declare la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Oh Dios, te amamos. tu Espíritu Santo sobre cada matrimonio, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Estoy declarando restauración, Señor. Tú limpiarás los matrimonios para que, Señor, haya una verdadera unidad. Señor, unidos por tu Espíritu Santo serán ese cordón de tres dobleces que no
se rompe pronto en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro, Señor, que, Señor, tu Espíritu Santo está sobre cada matrimonio aquí presente. Señor, y estás haciendo el proceso, Señor, de restauración en el nombre de Jesús. Señor, quitamos lo que estorba, limpiamos los conductos del corazón, Señor, para que puedan con claridad oír tu palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos tu palabra de unidad en los matrimonios, Señor. Declaro, Señor, que no hay arma forjada que prospere contra ellos. Ningún arma forjada contra los matrimonios prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ellos en juicio. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, también oramos, Señor, porque tú estás preparando vidas, corazones que te van a servir, Señor, de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Yo quisiera pedirte, si hubiera algún matrimonio que está pasando por un tiempo, yo he hablado, vengan al frente, porque yo creo que este es el tiempo de renovarse, de limpiarse, de ver la obra de Dios. Dejen que el Espíritu de Dios haga la obra en usted, en el nombre de Jesucristo. Si quiere algún matrimonio que hoy Dios quiere hacer el milagro, quiere hacer la obra, venga por favor, venga por favor. También estoy llamando a la persona que usted sabe que tiene un llamado al servicio, usted lo sabe, pero ha estado por ahí como en sequedad en esa área de su vida. Y déjeme decirle que Dios hoy lo está llamando, y lo primero que va a hacer es limpiar los conductos, para que usted pueda oír con atención, con claridad la voz de Dios. Cuando el Señor diga, yo a quién enviaré y quién irá por nosotros, y usted le pueda decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces pueda usted oír, anda y di a este pueblo, anda y di a este pueblo, en el nombre de Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo de Dios, es la obra redentora del Señor. Y déjeme decirle, usted que está batallando en su salud, por favor, créale a Dios. Hoy Dios le quiere hablar, hoy Dios quiere que usted se apropie de esas palabras, que usted declare, que usted lo haga, que diga, el Señor envía medicina, envíe mi palabra, y mi palabra los sanó y los libró de la ruina. Señor, tú envías tu palabra, y tu palabra sana, tu palabra me trae sanidad y medicina a mi cuerpo. Tú me curarás en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro tu palabra, Señor, y lo creemos porque es tu Espíritu Santo el que hace la obra, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Ayúdenme, por favor, vamos a orar, vamos a ungir con aceite y a orar. Ya declaremos, Espíritu Santo, es tu obra, es tu preciosa obra. Te rogamos, Dios, aquí hay familias, Señor. Vamos a ver a nuestros hijos, vamos a ver toda nuestra casa sirviéndole. Es el tiempo, hermano amado, es el tiempo. Dios está interesado en tu casa, Dios está interesado en toda tu casa. Oh, en el nombre de Jesucristo, hogares, Señor, cambiados, transformados en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Padre, va a haber familias sirviéndote, familias enteras sirviéndote, el matrimonio juntos, los hijos juntos, todos sirviéndote y haciendo tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre,